Bien, aquí estamos, para momento de hablar de economía. Javier González Fraga, Orlando Ferreres, gracias. No, gracias por invitarnos. Ahora que todas las cartas están dando vueltas, están revueltas, que si se devalúa mucho, se devalúa poco, si el 10 de diciembre se saca o no el cepo, y un diagnóstico que creo que más o menos todos los especialistas coinciden es que va a haber hay un Banco Central boqueando, ¿no? Sin reservas. A ver, no estoy tan de acuerdo. Bien, bueno, por fin, una voz discordante. Porque a mí me toca, y Orlando se acuerda muy bien, haber asumido en julio del 89 y las reservas líquidas disponibles eran 80 millones. Y había que pagar 140 millones. Eso sí es 0,0. Claro, había que pagarle 60 millones al Fondo Monetario y 80 a un, ¿cómo se dice?, a un bono japonés que se había emitido con Yamaichi. Entonces, ¿qué pasa? 5.000 millones o 7.000, lo que dicen algunos que hay líquidos y disponibles, son muchísimos si hay confianza y 25.000 millones son pocos si hay desconfianza. Bien. Entonces, es un concepto subjetivo. Exactamente. Entonces, todo depende si vos creás las condiciones para que haya un boom de inversión en la Argentina. De inversión real. A mí no me importa la confianza en los mercados financieros, internos o externos. Lo que me importa... Perdón, Javier, perdón. ¿Y qué ocurre? Porque ahí ya inmediatamente pasa con el shock de confianza, pasamos a una especie de pequeño mediano plazo. ¿Qué pasa en el cortísimo plazo? No, en el cortísimo plazo... Con la demanda de dólares, digamos, contenida, los importadores, todos los dólares que hoy están contenidos. ¿Qué ha pasado en estas 2 semanas? Que ni siquiera se sabe quién gana el 22 o quién asume el 10 de diciembre. Sin embargo, ya las expectativas... Los mercados anticipan el futuro. Entonces, si vos en los próximos 30 días vas a crear... A veces se equivocan. A veces se equivocan, por supuesto. Pero si vos ya creás condiciones... Yo te digo, ¿qué pasa si ya el 11 de diciembre hay gente llegando y se lo ve llegar a las oficinas de Griesa para decirle a Griesa con dignidad y con firmeza, queremos negociar, pero seriamente... con quitas, con discusión de intereses, pero queremos solucionar este problema. Ahí ya ese solo, en muy pocas horas, cambia toda la expectativa con respecto a las posibilidades de financiamiento. No te digo, a lo mejor el arreglo tarda 4 meses, pero ya inmediatamente vas a poder salir a captar varios miles de millones. Cambia el escenario. Totalmente. Claramente. ¿Orlando? Yo creo también que sí, que se puede generar cierta confianza, pero también, como hemos metido muchas veces, propuestas y proyectos, vamos a hacer esto y aquello otro, después no se cumplió. Hay como un cansancio después de tantas décadas de hacer promesas que no se cumplieron, que no funcionaron y que finalmente terminaron mal. La gente quiere ver que se concreten también las cosas. O sea, hay muy buena expectativa para los que vengan, creo que sí, pero también van a querer ver realidades, y esas realidades no son nada populares, son bastante difíciles. ¿Es irresponsable sacar el cepo el 11 de diciembre? No, totalmente de acuerdo. Además, ya el cepo se fue saliendo solo. En estos días convergió el mercado paralelo con el contado con liquidación, que es el dólar a través de los bonos, y falta que converja también el oficial en un solo dólar. Yo acá pienso un poquitito distinto. A ver. Los que pidan todas las pruebas que dice Orlando van a vender más barato que los que se animen a apostar. Ajá. Ajá. O sea, es cierto que la gente puede, pero esos van a vender más tarde y por lo tanto más barato. Y eso ya se está dando, siendo evidente. ¿Qué es lo que va a pasar el 11 de diciembre? Yo no me atrevo a decir, porque no sé quién va a ser presidente del Banco Central. Cuando te digo esto, te estoy diciendo, no sé si no va a ser Vanoli. No. Bueno, claro, está muy bien, sí, está Entonces, bien. yo no hago Vanoli conjeturas. no creo que Macri ni nadie... Yo no hago conjeturas a lo que pueda pasar. Yo no lo sé. Y no me importa si es el 11 de diciembre, el 11 de enero o el 11 de marzo. Lo que queda claro es que la próxima gestión va a ir a un tipo de cambio único y flotante a su debido momento, cuando sea racional hacerlo. En eso concuerdan tanto Scioli como Macri, ¿no? Bueno, Scioli no dijo nunca que fuera un solo tipo de cambio. Además dijo que a fin de enero iba a estar en 10. Yo me pareció escuchar a Batakis hablar de un tipo de cambio flotante. No fue muy claro. No fue muy claro. Habló de administrado. Yo que quiero ayudar. No, bueno, pero digamos, vamos a dejar un poquito el tipo de cambio porque si no tenemos un error. También se devaluó el año pasado, en 2014, en enero, un 23, 24%, solo. Sin plan. Si no está
todo lo demás. Si no hay credibilidad en el ministro de Economía, que vamos a ver quién es, si no hay credibilidad en el Banco Central, si no se genera una confianza plena, por más que parece que viene bien, no hay nada. Bueno, entonces vamos a lo estructural. Esta es la cuestión cambiaria, reservas. Bueno, vamos a lo que afecta al productor agropecuario que nos está observando ahora a través de la gran cobertura de Canal 26, que me consta desde Salta hacia la zona centro productiva del país y al sur también. Hay promesas en marcha de quita de retenciones. De desregulación. De desregulación. Eso es lo más importante. ¿Cómo se compensa el costo fiscal? Bueno, evidentemente hay un problema fiscal que es grave porque hay un impuesto que es para exportar, como si fuera la época de la colonia con España, había que pagar un impuesto al que tenía el derecho. Evidentemente ese es un tema que se va a resolver gradualmente, como hicimos nosotros con Javier en el 89. En 3 años llegan a 0 los derechos de exportación, que eran de 45%. Quizás ahora no se acuerdan mucho. En ese caso el gradualismo es válido. No, se anunció el primer día y se ejecutó gradualmente. En etapa. Es como plantear desde el primer día metas de inflación, por ejemplo. Exactamente. Sí, uno dice, bueno, en tal año, ahora Macri también dijo que va a sacar 5 puntos de las retenciones de soja por año. Como está en el 35, tardaría 7 años. O sea, en el 2022 llegaría a 0. Es un poco una promesa medio pobre. Pero te completo un poco el panorama, o sea, ya que nos están escuchando los hombres del campo, señor. Que a mí me gusta mucho comunicarme con ellos. Y que te cuente, que sabes mejor que nadie, estuve en Mendoza, la gente en Mendoza desesperada, la situación fiscal de la provincia de Mendoza es terrible, y encima de eso, gente, sectores productivos que están esperando que el Estado les saque la pata de encima, pero no solamente el Estado Nacional, sino también los Estados provinciales. Claro. Porque esto me parece que es una de las cuestiones cruciales donde nadie quiere avanzar. Porque nadie se privó, ninguna jerarquía del Estado se privó en apretar el torniquete y la presión tributaria más a nivel nación es el doble de la época de Carlos Takis, que todos le decíamos casi con un poco de temor, ¿no es cierto? Porque era considerado, te acuerdas, el tanquecito y todo eso. Hoy es el doble. Entonces yo creo que la recuperación de la competitividad, que esto es lo que importa, por supuesto que tiene un capítulo cambiario, pero no es por lejos el más importante. Es muy importante el tema impuestos, es muy importante... ¿Costo laboral? El costo laboral, es muy importante el tema financiamiento. Entonces, por eso es tan importante reinsertarnos en los mercados mundiales, que transita por el acuerdo con los holdouts, porque eso va a generar la posibilidad de financiamiento público y privado. Hoy la Argentina tiene deuda pública y privada externa 30% del producto, cuando cualquier país de la región tiene 3 o 4 o 5 veces más. Entonces imagínate la cantidad de plata que puede venir tanto para el sector privado como para el público a tasas razonablemente bajas, que son también una parte del alivio. Entonces vos al productor le decís, mira, hay cosas que vas a recibir ahora, otras que vas a recibir en cuotas. Como decía Orlando, el tema de las retenciones. Pero te desregulo. Podés exportar carne sin pedir permiso, podés exportar lácteos sin pedir permiso, soluciona las distorsiones en el mercado del trigo y del maíz. Las distorsiones en el mercado del trigo y del maíz son más graves que las retenciones. Le han costado más plata a los productores que las retenciones. Entonces, todos estos temas son sumamente importantes para que el productor tenga una expectativa de acá a 3 o 4 años de que va a estar totalmente resuelto. Entonces, empieza a invertir ahora. Yo estoy muy metido en el sector ganadero. La decisión de preñar hoy una vaquillona para tener un novillo gordo son 3 años. Entonces, la decisión vos no la tomás mirando lo que está pasando ahora, sino lo que crees que va a pasar dentro de 3 años. Y esto es lo que es central cambiar, es el shock de confianza. Con confianza los temas económicos son manejables y, esto es muy importante, será posible recuperar los equilibrios macroeconómicos sin que esto sea a costa de una caída del salario real, que yo creo que es el gran desafío que tenemos por delante. Y no lo digo porque me preocupa mucho el salario real, sino lo digo porque le tengo miedo a las consecuencias políticas. Se hablaba hace un rato, te lo decía Nelson Castro, Cristina quiere volver. Cristina quiere volver diciéndote dentro de 6 meses, conmigo estaban mejor. Entonces yo creo que es muy importante que la recuperación de los equilibrios macroeconómicos no transite, como ha sucedido otras veces, en algunos casos inevitablemente. Ahí pregunto entonces, subsidio. Porque esa es una clave. Para la mitad más rica del país no tienen por qué seguir. Yo creo que acá hay que hablar del tema social, porque mucho de la macroeconomía es un instrumento. Estamos volviendo prioritario
el instrumento y dejando de lado al hombre. Exacto. El hombre viene primero, la ocupación, el salario real, como mencionó recién Javier, y como va a haber ajustes y cambios, digamos, de reordenamientos, naturalmente hay que hacer un plan de ocupación inmediata de trabajos simples, para hacer cloacas en el Gran Buenos Aires, para cortar el pasto en las autopistas. Trabajos bastante simples que no requieren una supercapacitación porque mucha gente no está preparada. Pero el tema social tiene que venir primero en cualquier plan económico. Seguro. Primero viene el plan social, después vienen los instrumentos para que eso funcione. Pero no vamos a decir, yo tengo que eliminar el gasto público, qué sé yo, y que queden desempleados los que queden. En los economistas de Cambiemos eso está presente, digo porque la batalla electoral, la campaña está planteando, Cambiemos es el ajuste, Cambiemos son los 90. Yo creo que sí, está puesto ahí, digamos. Macri repite tres cosas. Una de las tres que se repite en todos los discursos es el combate a la pobreza. Porque la política económica tiene que estar orientada a combatir y eliminar la pobreza. Y esto tiene ventajas, esto tiene ventajas no solamente obvias desde el punto de vista ético y humano, sino tiene ventajas desde el punto de vista político también. Sí. Yo en principio, como vicepresidente de ACDE, que es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, tratamos de poner el acento en la parte que tiene que ser el objetivo de cualquier política económica. El ser humano, el hombre, primero. Después viene todo lo demás. Entonces, ese es un punto central y que hemos hablado también con los de Cambiemos y también con los de Scioli. ¿Y crees que...? Yo creo que todo el mundo lo entiende a eso. Que primero hay que ocupar gente, no se puede empezar a decir, bueno, vamos a despedir, cortar, todo eso. Ellos lo entienden muy bien. Pero, perdón, los subsidios representan un fenómeno mucho más complejo que simplemente los subsidios por ejemplo, de asistencia social. Estamos hablando de subsidios económicos, por ejemplo. Hay subsidios económicos que son a las empresas. Sí. Reciben para vender más barato, qué sé yo, la luz o el gas o alguna cosa así. Todos los servicios públicos en general. Pero la gran mayoría de la población está ocupada, trabaja más o menos bien, un 20%. Hay 10% que está subocupado y otro 9% que está desempleado. Esos 20% no van a poder pagar, pero el otro 80% sí. ¿Por qué le vamos a subsidiar a una persona que vive en Alvear y Parera, que sigue pagando 18 pesos por bimestre el gas? Yo te doy 3 capítulos donde actuar en lo fiscal, también hay, en el tiempo. El tema de los subsidios a los que no lo necesitan. Clientelismo, que esto no es parte de la política social, y corrupción. Sí, claro. Yo te aseguro que en los gastos de bienes de capital, las inversiones públicas, no debe haber menos de 15% en promedio de corrupción. Entonces, solamente ya manejándote esto, tenés una posibilidad de ir recuperando los equilibrios fiscales sin estar perjudicando a los que menos tienen. Ahora, sería inédito, ¿no? ¿Cómo incorporás la variable recupero por corrupción en un plan económico? No, es que depurás el gasto de inversiones. El precio, se puede auditar, y se auditó en su momento, después se eliminó la auditoría. Pues seguro. Si a un municipio X que conozco le dieron dinero para hacer unas 12 cuadras en la ciudad, no es una ciudad muy grande, hizo 100 cuadras con ese dinero. Sí. Con 12, hizo 100, bueno, necesitamos más pruebas. O sea, en todos los demás lados que... No, cómo detectar la corrupción creo que es más fácil. Ahora, cómo cuantificar el recupero por la corrupción. Te permite, manteniendo el mismo plan de obras, gastar menos dinero, Pablo. O hacer más obras, o hacer ocupar más gente, porque también acá se evitó un poco hacer obra pública y las carreteras están hechas un desastre, todo está bastante deteriorado, los trenes también. En fin, creo que haciendo obra pública se hacen dos cosas al mismo tiempo. Tiene una obra para la generación futura y se ocupa gente hoy. Dos elementos más, antes que me lo pierda porque quiero ir justo al eje. Mucha gente hoy debe estar pensando, ¿qué hago? ¿Cambio el auto? No, espero. Nadie toma una decisión económica, creo que a medida que nos aproximamos al 10 de diciembre o pasar el 22 de noviembre, no cambio el auto, no lo pongo en venta, no hago operaciones. La economía no se paraliza, pero todo se ralentiza. Hay feriado de hecho. ¿Qué recomiendan ustedes? Bueno, primero hay que reconocer de que ha sucedido lo contrario. Yo creo que mucha gente dijo aprovechar mientras existen las 12 cuotas, el auto no fue por una cantidad de otras cuestiones, pero hace 2 años sí se vendieron 1 millón de autos. Es una cifra extraordinaria. La industria automotriz está con, por ejemplo, o la concesionaria porque las exportaciones han bajado.
Bueno, con las expectativas de qué pasa con el impuesto al 35% a los importados, Claro. por ejemplo. Sí. ¿Qué creen ustedes que debería Eso pasar? se va a en eso? eliminar. Eso es una distorsión de precios ridícula, porque Sí, algunos se elimina. Sobre caen, todo se otros cobra no caen. sobre el precio de venta. Ajá. Y sobre el costo de salida de fábrica casi que duplica al fin y al cabo. O sea que eso sería una de las cuestiones a eliminar Pero eso yo fácilmente. creo que nadie tiene dudas de ninguno No. que gane, cualquiera que sea, lo va a eliminar. Es un impuesto distorsivo, No difícilmente tiene mucho sentido explicable. dejarlo. justificable. Ahora, difícilmente explicable, distorsivo. ¿Cómo puede...? Yo lo escuchaba a Kicillof, ¿no? Salir de campaña en un audio que creo que pasaba Willy Cohen hoy en Radio Mitre. Y Kicillof tratando de explicarle a la gente que la culpa de todo lo que estaba pasando era de los supermercados, de los grandes empresarios dueños de los supermercados, que eran los que hacían falsas ofertas. Si yo puse un tuit justamente ¿Ah, después de sí? escuchar eso, que es que como Kicillof no se pregunta, porque todos estos supermercados son cadenas internacionales Sí. y que tienen sucursales en Brasil, en Chile, algunos son de origen chileno, una cantidad de países. Y nosotros tenemos la mala suerte que justo los gerentes que vienen acá Sí. suben los precios. En esos países los supermercados se portan bien y acá se portan mal y son todos de la misma corporación. Hay algo que no general, está yo te diría explicado, una ¿no? cosa importante. Es muy elemental esto. Es muy Kicillof- elemental. Pero de tan elemental... No, pero es muy elemental. hay que ver también la formación, porque Kicillof siempre fue profesor en la universidad de historia de las ideas económicas, no de historia económica, de las ideas de otros que opinan con una visión distinta sobre la realidad. Él conoce las ideas de los demás sobre la realidad, pero la realidad no la conoce. Entonces cree que actúa sobre la realidad, pero tiene una visión sesgada, que es una visión controladora, manejadora, está tratando de trabar a toda la economía. El empresario es un avaro que siempre gana y no ocupa a nadie de gente, puede echar a todo el mundo, si pudiera trabajar con un robot lo haría. Esa es un Yo poco agregaría otra la cosa imagen que tenemos de él. Yo agregaría que Kicillof no ha estado al servicio del bienestar de los argentinos, ha estado al servicio de los planes políticos de la presidenta. Y por lo tanto, creando una falsa sensación de bienestar inmediato a través del consumo y todo esto que ha repartido, los viajes que tanto menciona la presidenta, y dejándole todas las bombas al próximo para facilitar el retorno de la presidenta, al cual también hizo mención Nelson Castro. Última pregunta. Está la percepción que el sinceramiento de la economía va a traer consecuencias, va a tener un cimbronazo, están los vaticinios del apocalipsis que hace el kirchnerismo, si gana Cambiemos, está la promesa de Daniel Scioli que si él llega el cambio se hace muy gradual y no va a haber ningún problema. Independientemente de las promesas electorales, ¿cuál creen que sea el costo mayor de reacomodamiento de las placas tectónicas de la realidad? Bueno. Digamos, del aterrizaje, del sinceramiento. Para mí, la cultura del trabajo. Para mí el tema más difícil es recuperar la cultura del trabajo después de esta sensación de que si no tenés trabajo no importa, no tenés un plan y todo. Esto es para mí lo más difícil, convencer a la gente que va a haber que volver a trabajar. El resto de los temas macroeconómicos creo que en el marco de confianza se arreglan todos. Algunos inmediatamente, otros con un poco más de tiempo. Me parece que el plan tiene que tener bastante buen diseño, porque puede haber un gradualismo demasiado gradual, como fue el de la Rúa, que no pudo superar. Y Brasil en aquel momento había devaluado mucho, casi un 60%. Ahora devaluó en términos de Argentina 70%, 67% más en términos reales que la Argentina. Ahí no puede haber Nosotros no gradualismo. podemos decir, bueno, no me enteré, y caer en la misma del 99. Entonces, bueno, hay que ver la realidad y concluir todo un sistema armónico para que sufra menos toda la población. Pero algunos cambios va a haber que hacer, porque Brasil no va a seguir esperando. Nosotros nos va a inundar totalmente con ese diferencial de costos en un mercado común. Punto número 1 es eso que no lo podemos evitar, aunque quisiéramos. Segundo, es reordenar, lo que dice Javier, todos los que están recibiendo algo y no hay ninguna obra, no hay ninguna cantarilla, aunque sea simple la obra. Eso es una locura también. O sea, hay que empezar a armar todos esos trabajos públicos simples que permiten ocupar a la gente y no que reciba dinero sin hacer nada. Creo que por ahí va. Después las variables macroeconómicas requieren una perfección en cuanto a qué cantidad. Porque a lo mejor con un tipo de cambio de 10, como dice Scioli, no alcanza y entramos entonces en un tirabuzón complicado. Y eso es peligroso. Le pasó a
aquel que dijo el que juega al dólar pierde, así Sí, el que apuesta así. es muy poco, entonces no le creemos y no funciona. Así que hay que medir bien, la cuantificación es sumamente importante y eso requiere pericia técnica y que el presidente la apruebe, que no tenga miedo de actuar. A ambos, gracias. No, gracias a ustedes. Javier Orlando Ferreres. Nos encontramos después de la pausa con Laura Di Marco, que ya está aquí, con el sociólogo, con Gabriel Palumbo. Vamos a tratar de hacer una síntesis de atmósfera política sobre lo que se viene. Ya llega el balotaje dentro de unos pocos días, lo que está pasando en este momento en el final de ciclo.